¿Pueden ver la página? Sí, doctora. Sí. ¿Me escuchan bien? Sí, También, igual. sí. Ok, Sí, vamos a doctora. empezar entonces. Esta es la primera clase del ciclo de la materia de farmacología 1. Es una materia bastante compleja, como les había mencionado anteriormente. Tienen que estudiar, tienen que leer, si es posible, antes los capítulos que van a ver. No sé si la doctora de Jaime les pasó el temario, pero en el temario el tema de la clase prácticamente es el mismo tema que está en el libro, para que no se pierdan. La clase de ahora es bastante fácil, por decirlo así, porque solo es introductoria. La clase que les va a dar la doctora de Jaime el día martes es bastante importante para que ustedes puedan entender cómo realmente funciona los mecanismos de acción, cómo funciona un fármaco, por qué hace ciertos efectos terapéuticos, por qué produce toxicidad, entre otras cosas. Mi consejo es de que graben las clases independientemente de quién sean, porque, por ejemplo, la doctora de Jaime casi siempre les pregunta de lo que ella habla en la clase. Yo casi siempre les pregunto de los que hablo en la clase. La doctora Wendy sí no sé, porque ella tiene un método un poco más especial para evaluar. Pero lean el libro, estudien la clase, grábenlas y van a salir bien. Vamos a empezar. La clase de ahora es la invención de los fármacos y la industria farmacéutica. Este es el capítulo 1 de su libro de texto, Goodman y Gilman. No hay para dónde perderse. Entonces, vamos a decir de que en sí el tema de la farmacología, que prácticamente es la materia que ustedes van a ver, es bastante amplia y abarca un montón de conocimientos, desde los orígenes de los fármacos, las propiedades físicas y químicas que estos puedan llegar a tener, los compuestos de los cuales están hechos, las acciones fisiológicas que pueden llegar a hacer a nuestro organismo, la absorción que estos tienen, el destino al cual lleva el fármaco, la excreción, cómo son eliminados del organismo y los usos terapéuticos que estos fármacos tienen dentro de nuestro cuerpo. Entonces, podemos mencionar de que un fármaco puede definirse como un agente químico que afecta los protoplasmas vivos y pocas sustancias prácticamente escapan de la inclusión de esta definición. Por lo tanto, en esta clase vamos a hablar sobre los principios generales que proporcionan las bases para estas definiciones, para que ustedes puedan entender cuál es el proceso que lleva la invención de un fármaco, el desarrollo de este, cómo se regulan los fármacos. Después vamos a hablar un poco sobre las propiedades básicas que contienen estos fármacos o las propiedades básicas que interaccionan en sí con los sistemas biológicos, llámese farmacodinamia, farmacocinética, la farmacogenómica. Y como último, vamos a ver un poco sobre la toxicidad y el envenenamiento que pueden llevar a tener estos fármacos. Cuando hablamos de farmacocinética, en palabras sencillas, la farmacocinética son las afecciones que el fármaco le hace al organismo. Y la farmacodinamia son las afecciones que el organismo le hace al fármaco, o sea, los cambios que producen entre sí. Y la farmacogenómica es aquella que prácticamente estudia cómo el fármaco cambia el genoma, tanto de las enfermedades como del virus. Entonces, vamos a decir también de que el término en sí de invención enfatiza todos los procesos por los cuales los fármacos son esculpidos o modificados, creados sobre una base de experimentación y de optimización de las propiedades independientes para que estos puedan llegar a ser el efecto que nosotros queremos. O sea, no es nada inventado, sino que es que debido a estos estudios vamos a hacer de que estos fármacos produzcan el efecto necesario, el cual nosotros buscamos para contrarrestar cualquier enfermedad.
Vamos a empezar hablando de que las primeras experiencias que se dieron con respecto a la farmacología son en plantas, hasta la química moderna que tenemos ahora. Y esto es debido a que el humano prácticamente ha buscado como los compuestos químicos necesarios para alterar la función biológica, que es prácticamente lo que hace el fármaco. Y esto es un resultado de una larga experiencia de las plantas y dependencia de la misma, debido a que la mayoría de las plantas están bastante enraizadas y muchas de ellas producen compuestos nocivos para defenderse o compuestos que los animales y los humanos hemos aprendido a conocerlos y a explotarlos y en algunos casos a abusar de ellos. Como ejemplo, las drogas, ¿verdad? O sea, las drogas hasta cierto punto fueron investigadas y fueron creadas para efectos terapéuticos, pero el humano es tan inteligente de que le buscó el lado de abusar de ellos y producir efectos que no son efectos terapéuticos, más sin embargo pueden llevar a que las personas se sientan bien, ¿verdad? Otro ejemplo, que este ejemplo lo menciona su libro de texto, es que habla sobre un convento en el cual habían unas plantas de café. Recuérdense que el café tiene cafeína, la cafeína es una droga. Más adelante va a haber una clase con respecto a todas estas drogas. Entonces ellos veían de que las cabras que tenían dentro del convento se comían las frutas que tenía la planta de café y veían que posterior a que las plantas se comían las frutas o las bayas, se hacían locas, ¿verdad? Brincaban, jugaban y no podían ni dormir en la noche. Entonces, prácticamente muchos fármacos fueron descubiertos de esta forma. Veían que los animales los consumían y veían ciertos efectos que estos podían tener. Aunque los organismos terrestres, tanto y los marinos, siguen siendo fuentes valiosas de compuestos con diversas actividades farmacológicas, prácticamente la invención de estos fármacos se inclinó más hacia el uso de la química orgánica sintética y es una disciplina que floreció durante los últimos 150 años, comenzando en las industrias de los colorantes. Recordemos que los colorantes son compuestos coloreados con afinidad selectiva por algunos tejidos biológicos. Hay un estudio que es estipulado por Paul Ehrlich, quien postuló la existencia de estos receptores químicos en los tejidos que interactuaban con los colorantes y los fijaban. ¿Qué quiere decir con esto? Con este estudio se dio a entender o se observó de que los colorantes no se fijaban específicamente a todos los tejidos, sino que buscaban los órganos blancos a los cuales ellos eran adherentes. Significa que los fármacos o cualquier otro ¿cómo es que se llama? Otro compuesto químico no se va a adherir a todos los órganos blancos del organismo, sino que tienen selectividad con respecto a ciertas cosas. Como les mencionaba ahí, el trabajo de Ehrlich culminó con la invención de la alfesamina en 1907, y la cual fue patentada con el nombre de Salvarsan. Y su advenimiento surgiría de la esperanza de que los compuestos químicos podrían ser la salvación de la humanidad, y así ha sido, ¿verdad? Desde más que todo, desde la invención de la penicilina, que prácticamente es donde empezó el conocimiento específico de los antibióticos. Los orígenes de los fármacos. Los orígenes de los fármacos vamos a explicárselo en tres grandes grupos. Aquellos que están producidos por moléculas pequeñas, que prácticamente estos son la mayoría de los fármacos, por eso dice ahí que las moléculas pequeñas son la tradición. Luego están las moléculas líderes con potencial terapéutico, que prácticamente hablamos ahí sobre los prototipos, y luego vamos a hablar sobre las moléculas grandes, que son muy pocas, pero últimamente son muy importantes con respecto a la farmacología. Como les mencionaba, las moléculas pequeñas, la mayoría de los fármacos son moléculas orgánicas pequeñas.
hasta que se pudo modificar el DNA recombinante, fue que se dieron apertura a las otras dos moléculas que vamos a hablar más adelante. Entonces vamos a decir que un fármaco de molécula pequeña prácticamente identifica una colección de sustancias químicas con ciertas características deseadas. Prácticamente estas se sintetizan y enfocan en compuestos químicos relacionados a una sustancia que se sabe que debe de participar en una reacción biológica de interés. Prácticamente estas se identifican por su capacidad de interactuar con un blanco molecular específico y por lo tanto provocan una respuesta biológica específica. Es lo que les mencionaba, no todos los fármacos van a interactuar con todas las células o con todo el organismo, sino que tienen un blanco molecular específico y son modificadas para que sean así. Por lo tanto, estos fármacos potenciales prácticamente son a base de proteínas humanas o incluso de hormonas humanas, porque son las que prácticamente nos han enseñado a cómo debemos de modificar o cómo debe ser un fármaco para que nos produzca ciertos efectos específicos, como les había mencionado. Luego vamos a hablar sobre las moléculas con potencial terapéutico específico o los prototipos. Estos rara vez son comerciables. ¿Por qué? Porque como la palabra lo dice, son prototipos, tienen un potencial terapéutico. Prácticamente estos son estudiados o tienen una afinidad modesta a cierto blanco, pero carecen de especificidad y por lo tanto pueden carecer de las propiedades farmacológicas que nosotros buscamos. Estos fármacos prácticamente son, ¿cómo les podría explicar? Son las ratas de laboratorio, o sea, son creados para ver qué efectos pueden provocar en los animales, pero como no tienen la afinidad ni la especificidad específica, entonces no pueden ser utilizados en humanos. Y luego vamos a hablar sobre las moléculas grandes. En esta prácticamente tenemos una bastante conocida como lo es la insulina, que se introdujo clínicamente para el tratamiento de la diabetes después de los experimentos de Bating y Best en 1921. Estas proteínas son usadas con fines terapéuticos e incluyen hormonas y factores específicos de nuestro organismo, como por ejemplo la eritropoyetina, también citocina y una serie de anticuerpos monoclonales que son utilizados en el tratamiento del cáncer y en algunas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, entre otras. Entonces, si ustedes se fijan entre las tres, la mayoría de fármacos son producidos por moléculas pequeñas. Las moléculas que tienen potencial terapéutico solo son prototipos, sirven para poder más o menos observar los efectos terapéuticos que estos pudieran llegar a tener en los humanos. Y las moléculas grandes son componentes químicos específicos de nuestro organismo que son modificados para que éstas produzcan un efecto terapéutico específico en el organismo. Vamos a hablar sobre los blancos de la acción de los fármacos. Como les mencionaba, los primeros fármacos prácticamente provienen de la observación de los efectos que las plantas tenían en los animales. Entonces, actualmente estos fármacos generalmente toman un efecto opuesto, ya que comienzan con una suposición o una hipótesis. Que creemos que este compuesto, que esta planta, que este fármaco nos puede producir tal efecto. Entonces, el esfuerzo prácticamente dedicado para encontrar estos fármacos estarán determinados por el grado de confianza a las siguientes respuestas, a las siguientes preguntas, perdón, a las cuales les vamos a buscar respuestas. ¿Es el blanco drugable? Significa que la posibilidad de que esta molécula orgánica de bajo peso molecular modifique el blanco.
y por lo tanto se basa en la presencia de la unión del fármaco al sitio blanco. Por lo tanto, produce afinidad y selectividad considerable. Esto va a depender del objetivo que nosotros busquemos al administrar ciertos fármacos o ciertos componentes. Por ejemplo, si el objetivo es interrumpir las interacciones que puedan tener dos proteínas, vamos a tener que buscar un punto en los cuales podamos intervenir la unión de esas dos proteínas. Y luego tenemos la otra pregunta, ¿es económicamente viable? La invención de los fármacos y del desarrollo de los fármacos es bastante costoso. Prácticamente es una realidad bastante compleja debido a que la mayoría de farmacéuticas producen investigaciones en aquellos tratamientos que saben que son bastante comunes o a los cuales les van a poder regresar el dinero que gasten, o incluso aquellas enfermedades las cuales son bastante comunes en los países ricos. ¿Qué quiere decir? Que aquellos países pobres o aquellas enfermedades raras a las cuales no les conviene porque económicamente no es estable para las farmacéuticas, entonces no le dan investigación. Normalmente las investigaciones de este tipo de enfermedades es porque algún rico, algún millonario o algún famoso padeció la enfermedad, entonces él decide donar su propio dinero para que se hagan este tipo de investigaciones. Pero las farmacéuticas no hacen investigaciones en esos casos en los que sabe que no van a recuperar el dinero. Las investigaciones preclínicas. En esto tenemos que considerar dos aspectos de la molécula a la cual vamos a investigar: la afinidad que pueda tener y la selectividad que pueda tener dicho fármaco, dicha molécula, para interaccionar con el blanco, y las propiedades farmacocinéticas que tenemos que observar. 4 palabras claves que ustedes van a ver de ahora en adelante en todas sus clases, y es ADME, el cual significa absorción, distribución, metabolismo y expresión. Todos los fármacos habidos y por haber tienen estas 4 propiedades farmacocinéticas. Cada una muy específica, cada una muy diferentes, pero son cosas que son bastante importantes que ustedes las aprendan de ahora en adelante en todos los fármacos que van a ver. Las primeras clases prácticamente van a ser para explicarles cómo y por qué se dan estas 4 propiedades farmacocinéticas. Vamos a decir de que antes de administrar a las personas tenemos que conocer los fármacos potenciales probados para identificar la toxicidad en general. La investigación preclínica normalmente se da en animales. Antes de administrar a las personas, estos fármacos se utilizan en 2 especies de animales. Por lo general, el primero es un ratón o un roedor, y el segundo es un conejo, porque su sistema es bastante parecido a nosotros, el organismo de ellos es bastante parecido a nosotros. Entonces, en ellos se dan la investigación preclínica de cualquier fármaco, de cualquier sustancia, de cualquier interacción de fármaco con su blanco previsto. Vamos a tener también de que en esta investigación preclínica vamos a conocer o vamos a observar la carcinogenicidad o la genotoxicidad que pueda llegar a tener estos fármacos. Incluso la toxicidad reproductiva. Ahí podemos ver si en un humano puede llegar a haber efectos a la hora de administrar un fármaco cuando la persona está embarazada, ¿verdad? Llámese algunas alteraciones físicas, químicas o cualquier otra enfermedad que pueda ser sujeta a estos. También es importante de que nosotros conozcamos de que estos fármacos, antes de poder administrarse a los sujetos humanos,
o que se pueda dar un fármaco nuevo, tiene que llevarse a cabo un estudio clínico, que más adelante se lo voy a explicar. Y prácticamente estos están relacionados o tienen que dar el aval la FDA. ¿Qué es la FDA? Es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos. Y para que estos fármacos puedan ser probados en humanos, necesitan de que estas farmacéuticas manden una solicitud a la IND. La IND se menciona como un nuevo fármaco en investigación. Y esto con el fin de que la FDA dé permisos para usar el fármaco en una investigación humana. Pero antes de eso la farmacéutica tiene que dar una explicación completa de todos los hallazgos que se han dado en los animales. Vamos a empezar con los estudios clínicos. ¿Cuál es el papel de la FDA? Como les mencionaba, la FDA es la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos y es la responsable de proteger la salud pública al garantizar la seguridad, eficacia y seguridad de los fármacos humanos y veterinarios, productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y productos que puedan llegar a emitir radiación. La FDA también es responsable de promover la salud pública y acelerar o ayudar innovaciones que puedan hacer que los medicamentos y los alimentos sean más efectivos, seguros y más asequibles. Y por lo tanto, también son los encargados de obtener la información científica y precisa que se necesita para poder emplear medicamentos y alimentos que puedan mejorar la salud. La realización de los estudios clínicos prácticamente están diseñados para adquirir información acerca de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de un fármaco que es candidato para emplearse en humanos. Ahí tenemos otra entidad muy importante que es la NIH, que prácticamente son los Institutos Nacionales de la Salud. Los Institutos Nacionales de la Salud identifican 7 principios éticos que deben de cumplirse para que se dé o para que se pueda comenzar un ensayo clínico como se debe, y son los que yo les he puesto en esta diapositiva. El valor social y clínico, la validez científica que pueda tener, la selección adecuada de los sujetos, el permiso o el consentimiento informado que dan los sujetos para que estos puedan ser utilizados en este ensayo, la relación favorable de riesgo-beneficio, una revisión independiente de cada individuo a utilizarse en el ensayo clínico y el respeto de los sujetos potenciales o inscritos. Estos estudios prácticamente son regulados por la FDA y generalmente se llevan a cabo en 4 fases. Las cuales las primeras 3 fases, 1, 2 y 3, son establecidas de acuerdo a la seguridad y la eficacia que tiene cada farmacéutica. Mientras que la fase 4 es post-comercialización, que significa que ya cuando está a la venta y se administra en el montón de personas, es que se conocen los efectos que puedan llegar a tener la fase 4. Ejemplo claro, la vacuna que tenemos ahorita contra el coronavirus, ¿verdad? Prácticamente, si ustedes se fijan, vamos a ver más o menos cuánto debe de tardarse una fase de estudio clínico. En la fase 1, normalmente de 10 a 100 participantes. Tienen que ser voluntarios sanos. Y si tienen enfermedades, pues que sean pocas las personas que tienen enfermedades. Puede ser cualquiera. Se utiliza para conocer la seguridad y tolerabilidad del medicamento. La fase dura aproximadamente de 1 a 2 años. Conlleva aproximadamente $10 millones de inversión y una tasa de éxito del 50%. En la fase 2 ya vamos específico en algunos pacientes.
Pueden ser de 50 a 500 participantes. Estos pacientes estarán sujetos a que reciban medicamentos experimentales. Estos pueden ser aleatorios o controlados. Incluso pueden ser estudios clínicos ciegos. En esta vamos a ver la eficacia y el rango de la dosis y tiene una fase de estudio de aproximadamente de 2 a 3 años, con una tasa de éxito del 30%. Luego pasamos a la fase 3, que ya son estudios multicéntricos. En esta fase ya se administra a miles de personas. Siempre son pacientes que están sujetos a que reciban medicamentos experimentales, pueden ser aleatorios y controlados. En esta prácticamente vemos la confirmación de la eficacia del medicamento ya en una población más grande. La fase de estudio es de 3 a 5 años y se utilizan de aproximadamente de 50 a 100 millones de dólares. La tasa de éxito es del 25 al 50%. Si ustedes van sumando solo en estas 3 fases, ya tenemos 10 años. Y luego tenemos la fase 4, que es la vigilancia post-comercialización, que ya aquí son varios de miles de participantes. Son pacientes en tratamiento con un medicamento aprobado anteriormente. Puede tomarlo cualquier persona. Y en esto prácticamente vemos los efectos adversos, la conformidad e interacciones de fármaco a fármaco que puedan llegar a darse y que no lo vimos en las primeras 3 fases. Esta fase no tiene duración porque de aquí a 10 años pueden que podamos ver efectos secundarios de un fármaco en específico. Y por eso les mencionaba lo de la vacuna del coronavirus, porque ahorita ya la están tirando como masivamente, entonces prácticamente estamos en esta fase. En 2 años hicieron que 3 fases del estudio clínico quedaran en 1 y medio, casi 2. O sea que el estudio no ha sido adecuado, pero debido a la emergencia, pues necesitaban crear una vacuna. Entonces, ya estamos en la fase 4, que significa que todos aquellos efectos adversos o aquellas alteraciones que la vacuna pudo haber dado, a la cual no se le dio el tiempo estipulado, lo vamos a ver de ahora en adelante en que todo el mundo está utilizando la vacuna. Otro ejemplo fue la vacuna contra la H1N1, que por cierto, nosotros fuimos un país en el cual se probó la vacuna. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no se han dado efectos adversos graves, pero esa es la importancia del estudio clínico y de que se lleve a cabo en el tiempo específico en el cual debe de darse. Porque si no, caemos en el error de que puedan haber efectos adversos que pudimos haber previsto, pero que lastimosamente no lo hicimos. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la medicina personalizada, individualizada y de precisión. Los inventores de los fármacos prácticamente se esfuerzan por ajustar que el medicamento al paciente sea individual. Mas, sin embargo, para aprovechar todo el potencial de este enfoque, se requiere un conocimiento profundo de la considerable heterogeneidad de la población de los pacientes y del proceso objetivo de la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco ya tiene específicos sus efectos terapéuticos, pero no en todas las personas va a producir el mismo efecto. Por la heterogeneidad de la población, no todos somos iguales. Hay unos morenitos, hay unos chelitos, hay unos que son de África, hay unos que son europeos. Entonces, todo esto cambia el genoma de los pacientes, cambia el organismo de los pacientes y por lo tanto los efectos terapéuticos pueden cambiar en estas personas. También se pueden desarrollar análisis simples de sangre u otros para supervisar en tiempo real el progreso o el fracaso del tratamiento, ya que existen muchos de estos ejemplos. De manera similar, las pruebas químicas, radiológicas y genéticas pueden ser útiles no solo para monitorizar la terapia, sino también para predecir el éxito o fracaso e incluso anticipar los efectos indeseables del tratamiento o reconocer las variables farmacocinéticas que pueden requerir ajuste de la dosis o de elección de los medicamentos. Su libro menciona un ejemplo bien bonito y habla de que por qué un antidepresivo
puede mejorar la depresión en un paciente y en otro no. Y esto es debido a las diferentes respuestas de los mecanismos de acción en los diferentes pacientes, ya que la susceptibilidad del paciente a estos efectos va a depender de lo que ya les mencionaba, del organismo de cada persona y del ADME del fármaco. Recuerden, ADME, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Y también va a depender de la etiología, del por qué se está dando la enfermedad. Vamos a continuar con las consideraciones acerca de la política pública y las críticas sobre la industria farmacéutica. Aquí prácticamente ya nos salimos de lo que nos interesa y no entramos a hablar sobre el por qué la industria farmacéutica decide crear un fármaco o decide involucrarse en las enfermedades, ¿verdad? Recordemos que los fármacos pueden salvar vidas, pueden prolongarlas y mejorar la calidad de vida de las personas. Mas, sin embargo, en una economía libre como la nuestra, el acceso a los medicamentos no es equitativo, porque no todas las personas tienen la capacidad económica para adquirir medicamentos de buena calidad. Y aquí es donde entramos que hay personas que buscan el bien social, que argumentan que por qué en los derechos constitucionales a la vida se debe de garantizar el acceso a los medicamentos y a otros cuidados de salud. Y aquí es donde estos grupos critican a las compañías farmacéuticas, ya que ellas no crean nada si no se van a beneficiar del negocio, ya sea para fabricar o vender medicamentos. O sea, a ellos no les conviene crear medicamentos a los cuales no saben que no les va a generar ninguna ganancia. Entonces, aquí es donde entra lo de la política pública contra la industria, cómo se manejan las industrias farmacéuticas. Recordemos que la industria siempre tiene que buscar el beneficio económico y por lo tanto, si esto se regala o podemos decir todas las personas tienen derecho a la misma medicina, es difícil generar para ellos los recursos e incluso la innovación de poder seguir desarrollando fármacos nuevos. Por eso es que prácticamente estos inician en los animales los estudios clínicos, ¿verdad? Y esto prácticamente les ayuda a ellos a ser protegidos de las compañías e incluso de aquellos científicos los cuales solo buscan lucrarse ellos mismos. El sistema actual se basa principalmente en compañías que son propiedades de muchos inversionistas y a ciertas compañías tienen un motivo financiero y una obligación para los accionistas. Por lo tanto, el precio de los medicamentos prescritos tienden a afectar grandemente la economía de los consumidores, especialmente aquellos que no poseen ninguna aseguradora o aquellos que no tienen ningún seguro de vida ni de salud, el cual trata ¿cómo que se llama?, de darle los costos de estas medicinas a esos pacientes. Aquellos que no tienen esto tienen que ver de qué forma ellos pueden tener a su alcance la economía o la cantidad de dinero necesaria para poder tener estos medicamentos a la mano, ¿verdad? Recuerden que este proceso es bastante largo, bastante costoso y bastante arriesgado para la farmacéutica. Por lo tanto, tienen la obligación de recuperar los costos de esas invenciones. También es importante que conozcamos lo que les mencionaba, que tienen las empresas son de alto riesgo, ya que los costos de llevar productos al mercado son bastante grandes. El margen de éxito, así como puede ser bueno, puede ser malo. Tienen una regulación bastante estricta, que es lo que les mencionaba, estudios de hasta 10 años, que esto prácticamente ayuda a que la confiabilidad del producto sea bastante grande. Hay un montón de competencia
Y aquí es donde entramos y nos hacemos estas preguntas para tratar de entender un poco las consideraciones acerca de las políticas públicas y las industrias farmacéuticas. ¿Quiénes pagan estos estudios? Prácticamente estos costos al final están a cargo de los consumidores, aquellas personas que necesitan el medicamento para poder subsistir. Y en aquellas personas que pagan seguro de vida, pues los seguros, ¿verdad? En algunos casos, como les mencionaba, más que todo en enfermedades raras, son personas específicas que deciden donar su dinero para poder efectuar estas investigaciones. Luego tenemos la propiedad intelectual y las patentes. La invención de los fármacos da origen o la propiedad intelectual para la protección de estos pacientes es bastante importante en la innovación, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un sistema de protección de patentes. Estos registran el fármaco que investigaron o que conocieron, y durante un periodo de aproximadamente 20 años, el titular de la patente tiene los derechos exclusivos para comercializar y vender ese medicamento. Si una farmacéutica produce un fármaco en específico, tiene 20 años para que solo ellos puedan producirlo, solo ellos puedan venderlo, solo ellos puedan hacer todo. Cuando estas patentes ya cumplen los 20 años, pueden llegar a producirse medicamentos equivalentes o los medicamentos genéricos que ustedes conocen. Estos no son patentados y pueden llegar al mercado después de los 20 años, a los cuales ciertas farmacéuticas tienen derecho exclusivo de este fármaco. Cuando un fármaco genérico es efectivo, vamos a hablar sobre dos cosas. Un producto genérico tiene que ser terapéuticamente equivalente al original, o sea, igual, los mismos efectos terapéuticos. Tiene que tener las cantidades iguales y el mismo ingrediente químico para alcanzar las concentraciones iguales en sangre cuando se administra a las personas. Entonces, dos cosas. Un producto genérico o un fármaco genérico va a ser bueno cuando produce los mismos efectos terapéuticos del original y cuando necesitamos la misma concentración o la misma cantidad de fármaco para producir estos efectos en las diferentes personas. Luego, vamos a hablar sobre la ley de Boyd-Dole. Esto prácticamente es en el año de 1980 en Estados Unidos. Se creó una ley en la cual el gobierno tenía la obligación de crear incentivos para los científicos para que estos pudieran desarrollar propiedades intelectuales y fármacos a beneficio de la población. Prácticamente de eso habla la ley de Boyd-Dole. Luego tenemos la promoción de fármacos. Con la promoción de fármacos las farmacéuticas deberían de sacar la literatura médica específica sobre cómo y por qué los fármacos son aplicados a las diferentes enfermedades. Si ustedes se fijan, ahora en día, prácticamente todo lo venden por publicidad. Las empresas que pagan visitadores médicos para que lleguen a los consultorios de los doctores, les presenten el medicamento, que esto hace esto, que esto hace otro, que esta es la maravilla del mundo. Entonces, los médicos deciden si comprar o no. O sea, no dan la información médica necesaria para que uno pueda elegir o no un medicamento, sino que prácticamente ahora todo es publicidad. Y es aquí donde sale lo de la promoción de los fármacos, que no se hace como se debe, sino que está dirigida a campañas de publicidad que son directas al consumidor y dirigidas al público en general. Incluso me he encontrado con pacientes a los cuales, digamos, yo les dejo X fármaco.
Entonces, y ellos salen con, mire, pero es que, y en la tele vi tal cosa, que dicen que es muy bueno. Y yo así como que sí, es bueno, ¿verdad? Pero es mejor este. No, pero es que en la tele esto. ¿Y por qué no me deja esto? O sea, se van a encontrar infinidad de personas a los cuales la publicidad les ha metido tanto en la cabeza que los fármacos que venden en la tele son tan buenos que incluso les van a contrarrestar su criterio médico que pueden llegar a tener. Y por lo tanto, ustedes van a tener que aprender a más o menos saber llevarse o saber entablar una conversación con estos pacientes que buscando en Google, viendo la televisión, incluso van a creer que saben un poco más que ustedes. Luego, otra de las consideraciones de la política pública o de salud pública es la injusticia global, y que prácticamente es lo que les estaba mencionando anteriormente, que los nuevos fármacos son tan costosos y la inversión es tan grande que prácticamente las farmacéuticas se centran en los mercados en los cuales ellos van a recoger dinero, en aquellos países ricos, en aquellos donde ellos pueden y saben que las personas tienen la economía suficiente para poder pagarle su medicamento. Casi nunca hacen fármacos que puedan reducir costos o que estén indicados en aquellas enfermedades en países subdesarrollados. Y es donde prácticamente hablamos sobre la injusticia global. Y por último, en esta parte es la responsabilidad del producto. En nuestra actualidad hay leyes que responsabilizan de los fármacos aquellas compañías que crean estos fármacos. Entonces, cualquier demanda, ya sea por error del diseño, la fabricación, incluso por publicidad engañosa, puede violar los requisitos reglamentarios de los fármacos. Las compañías tienen la obligación de advertir a los consumidores los efectos secundarios, las contraindicaciones de los medicamentos y los riesgos conocidos que puedan llegar a darse en los diferentes consumidores. Otro ejemplo en esto de la responsabilidad del producto, las personas que fuman. Si se recuerdan, antes no tenían ¿cómo es que se llama? El fumar mata o el fumar produce cáncer de esto. Ahora, por esta ley de responsabilidad de producto, obligan a las personas que producen los cigarrillos a de que en la cajetilla diga todos los efectos que estos pueden llegar a tener si esa persona fuma. Entonces, otro ejemplo que de acuerdo a la responsabilidad del producto, no sé si se dieron cuenta de una noticia que salió de que las toallitas húmedas de Huggies venían infectadas, no recuerdo con qué bacteria. Entonces hubo gente que demandó y dijo de que ellos habían adquirido esas toallitas húmedas y que por lo tanto no podían utilizarlas. ¿Qué hizo la compañía de Huggies? Se contactó con las diferentes personas que pusieron demanda, se disculpó y mandó casi que el triple de las toallitas húmedas compradas por las personas y de un nuevo lote que no contenía las toallitas infectadas. Entonces, esto también es responsabilidad de la industria farmacéutica y es por eso de que se llevan tantos años de estudios clínicos. Si ustedes se fijan, a diferencia de la vacuna del coronavirus o del COVID, hay una parte, me acuerdo haber leído una reseña de esta vacuna de AstraZeneca que decía que ellos no se hacían responsables de los efectos secundarios que pudieran llegar a aparecer a largo plazo. ¿Por qué? Porque no se han dado el tiempo adecuado para el estudio clínico y ellos se lavan las manos porque estamos ante una emergencia y necesitamos ya el medicamento. O sea que a largo plazo, si esa vacuna nos llegara a producir algún efecto indeseable que la farmacéutica no pudo proveer, nosotros no vamos a poder demandar porque como estamos ante una emergencia, esto no se cumple. Los fármacos Me Too.
Los fármacos Me Too, o Yo También, son usados para describir aquellos productos farmacéuticos que son estructuralmente iguales o similares a un medicamento que ya está en el mercado. En primer lugar, hay un énfasis excesivo en las ganancias que puede sofocar la verdadera innovación. Y en segundo lugar, algunos fármacos Me Too son más caros que versiones anteriores que buscan reemplazar, por lo que aumentan los costos de la atención médica sin el correspondiente beneficio para los pacientes. Algunos fármacos Me Too añaden un gran valor desde el punto de vista médico y empresarial. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado sobre las estatinas. Hay una muy común y bastante conocida que es la atorvastatina. Esta fue la 7ª estatina en ser introducida al mercado. Hubieron 6 iguales a ellas antes de ella, pero se ha convertido en la estatina más vendida en el mundo y es una de las que tiene los efectos terapéuticos mejores en su rama. Por lo tanto, a veces los fármacos Me Too sí funcionan porque van tratando de modificar el fármaco original y tratando de que los efectos terapéuticos sean mejores que las anteriores. Más sin embargo, caemos en un momento en el cual estas compañías ya no buscan fármacos nuevos, sino que prácticamente tratan de mejorar el que ya está conocido, el que ya está producido. También es necesario conocer que el aumento continuo de esta productividad mantiene a las compañías terapéuticas. Y ahorita, debido al tiempo en el cual estamos, la mayoría de farmacéuticas ya vencen ¿cómo es que se llama? Las patentes que les había mencionado anteriormente. ¿Qué significa? Que van a llegar a un punto en estos años en que se les va a vencer la patente y cualquier otra farmacéutica va a poder hacer el fármaco que ellos tenían solo para ellos. Entonces es importante que se vaya buscando nuevas alternativas, nuevos fármacos que puedan llegar más específicos e individualizados y tener así una nueva generación de técnicas, ya sea de diagnóstico o incluso para mejorar la comprensión o curabilidad de las enfermedades en los pacientes individuales. Y por último, estos avances en genética, biología molecular aún son recientes y se van a medir de acuerdo al tiempo requerido para desarrollar nuevos fármacos. Habrá que esperar para que se den nuevas medicinas con respecto a las que ya conocemos y así tener en cuenta como un poco más específico un espectro más amplio de enfermedades humanas a curar que probablemente ahorita no conozcamos. Y recuerden que la medicina solo hay una y es efectiva cuando tiene evidencia científica que la respalde. Y en cuanto a eso no me refiero a evidencia científica que diga la vecina, ¿verdad? Sino que tenga los estudios específicos para decir de que esta es buena para la salud de las personas. Esta prácticamente es la clase de hoy, es bien corta, es bien superficial, les aconsejo que lean su libro, está muy bonito, tiene muchos ejemplos sobre los diferentes puntos que les di. No sé si alguien tiene una pregunta o pasamos al siguiente grupo para poder darles la clase. Buenos días, doctora. Disculpe, tengo 2 pequeñas preguntas. Dime, Daniel. ¿Qué es drugability y a qué se refiere cuando hablamos de blanco? Se me cortó, no te escuché bien. El libro habla sobre dos conceptos, sobre drugability y sobre qué es blanco. ¿Se refiere a lo del fármaco en sí o se refiere a un órgano específico? Vaya,
¿Qué es blanco? Blanco prácticamente es la parte específica del organismo a la cual intentamos llegar con los fármacos. Ustedes van a escuchar órgano blanco. Eso lo van a ir entendiendo un poquito más adelante. Pero es lo que les explicaba sobre la especificidad de un fármaco. ¿Qué significa? Digamos que tenemos un ejemplo, tomamos acetaminofén para el dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, el acetaminofén para un dolor de cabeza lo puedes tomar y te va a quitar el dolor de cabeza. Pero ¿y si tenés dolor de estómago? El acetaminofén no te funciona para el dolor de estómago. Hay otros fármacos que te pueden servir para el dolor de estómago. Por ejemplo, el clorhidrato de trotaverina. Entonces, eso significa el blanco en sí o drugable, porque prácticamente es lo mismo. Es aquella droga o aquel fármaco que es específico para un receptor o para un órgano blanco al cual nosotros queremos que el efecto terapéutico se dé específicamente en ese lugar. No sé si me expliqué. Sí, gracias, doctora. Ok, Daniela. ¿Otra pregunta? Los Me Too son los mismos genéricos. Sí y no. O sea, los genéricos contienen prácticamente lo mismo de un fármaco original. Los Me Too, digamos que son de la misma familia, pueden producir los mismos efectos, pero no son iguales. Entonces, son similares. No hablamos de igualdad, sino que de similar. Por eso les ponía el ejemplo de la estatina. Estatina hay un montón. Las dos más conocidas, atorvastatina y simvastatina. Las dos son estatina, las dos buscan los mismos efectos terapéuticos, pero no es no es el mismo compuesto o no es el mismo fármaco en sí. Entonces son diferentes los Me Too de los genéricos. Los genéricos son como gemelos, vea, que los dos son idénticos. Esos son los genéricos, los Me Too no. ¿Alguna otra pregunta? Exacto, lo del omeprazol y el esomeprazol. Prácticamente los dos son inhibidores de las bombas de protones. Los dos tienen el mismo mecanismo de acción, los dos buscan los mismos efectos terapéuticos, pero son compuestos completamente diferentes. Entonces, esos serían los fármacos Me Too. Y sí, le voy a pasar las diapositivas a su representante para que las tengan. Creo que terminamos entonces. Tal vez se salen y le dicen a sus otros compañeros que se metan a la clase, porfa. Cuídense y que tengan feliz día.
Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Ya están todos los que no habían estado en la clase anterior. No sé si alguien me puede contestar, porfa. Sí, doctora. Correcto, sí es. Sí se escucha, doctora. Ok, perfecto. ¿Pueden ver la diapositiva que estoy presentando? Sí. Sí, doctora. Ok, Sí, doctora. empezamos entonces. Creo que ya les había dado la bienvenida a Farmacología 1, ¿verdad? Es una materia muy bonita, un poquito compleja, tienen que estudiar bastante. Lean el libro. Si ustedes leen el libro, van a comprender las clases, van a entender todo. Aprovechen que creo que no han empezado todas las materias, ¿verdad? Entonces, los primeros temas son bastante importantes para que ustedes puedan comprender el resto de unidades que vienen. La unidad 1 prácticamente les va a explicar cómo, por qué y para qué se administran los fármacos. De ahí los van a ver individualmente. Pero es muy importante que por lo menos a la unidad 1 le pongan bastante énfasis, lo estudien muy bien, traten de comprender, no de memorizar. Si ustedes comprenden cómo funcionan los fármacos en el organismo, van a tener todo. Esta clase no es una introducción de cómo se ha venido dando la invención de los fármacos y por qué las industrias farmacéuticas producen ciertos fármacos. Es el capítulo 1 de su libro de texto de Goodman y Gilman. Para efectos de examen, el libro de texto es el que vale. Ya sea mío, yo creo que la doctora Jaime igual, la doctora Wendy. Lo mismo que les dije a sus otros compañeros, traten de grabar la clase, porque más que todo la doctora de Jaime saca mucho de lo que ella habla en las clases. Si ustedes no pueden estar, graben la clase y escúchenla, lean el libro y escúchenla. Otra de las cosas que tienen que tener en cuenta, y creo que no se lo dije a su grupo anterior, es de que se va a buscar la forma de pasarles lista. Recuerden que según la ley de estudiantes, si ustedes faltan a más del 25% de las clases, no tienen derecho a examen. La de ahora no voy a tomar asistencia porque tuve problemas, no los pude atender a todos. Igual creo que van a quedarse algunos sin recibir la clase, entonces no sería justo el hacerlo. Pero vamos a buscar una plataforma en la cual todos puedan estar y que nadie se pierda la clase, porque sí va a ser importante de que ustedes estén conectados a la hora de, porque se va a buscar la forma de pasarles lista. Vamos a empezar. Una pequeña introducción con respecto a lo que venimos viendo. Entonces, vamos a decir que el tema de la farmacología es bastante amplio y abarca el conocimiento de los orígenes, las propiedades físicas y químicas de los fármacos, los compuestos, qué acciones fisiológicas tienen en nuestro organismo, cómo se absorben, cuál es el destino que llevan, cómo se excretan o eliminan del organismo y los usos terapéuticos que pueden tener los fármacos. Y podemos mencionar entonces que un fármaco, en términos generales, es un agente químico que puede afectar a todo protoplasma vivo, a toda célula viva, a todo organismo vivo. ¿Qué significa?
que incluye casi que a todo, ¿verdad? Entonces, en esta clase vamos a tratar de que ustedes entiendan los principios generales que proporcionarán las bases para que ustedes puedan entender por qué o explorar el porqué de los procesos que llevan la invención, el desarrollo y la regulación de todos los fármacos. También es importante para que ustedes conozcan el por qué o cómo se dan las propiedades básicas de las interacciones entre el fármaco y el organismo, llámese farmacodinámica, farmacocinética o farmacogenómica. Eso lo van a ver ustedes en la próxima clase, pero para que más o menos entiendan, la farmacocinética son los cambios que el fármaco produce en el organismo y la farmacodinámica son los fármacos que el organismo le produce al fármaco. Y la farmacogenómica, como la misma palabra lo dice, son las alteraciones del genoma que produce el fármaco en el organismo. También es importante conocer todo esto porque nos da una breve incursión sobre la toxicidad y el envenenamiento que puedan llegar a tener todos los fármacos. Entonces, en términos de invención, vamos a enfatizar que es el proceso por el cual los fármacos son esculpidos o modificados y creados en base a experimentación o estudios clínicos y la optimización de las propiedades independientes de cada fármaco. Todo esto prácticamente ya va con un objetivo, no es por casualidad que se hace, sino que ya se tiene una hipótesis de cómo pueden funcionar los diferentes fármacos. La farmacología empezó con la experiencia de las plantas hasta la química moderna que tenemos ahora. Y esto es debido a que la mayoría de las plantas están enraizadas y muchas veces pueden producir compuestos nocivos para defenderse. Estos compuestos hemos aprendido a conocerlos, hemos aprendido a explotarlos y hemos aprendido a modificarlos. Y eso es lo que se ha dado en el desarrollo de los fármacos. Un ejemplo que les ponía a sus compañeros de cuando hemos abusado de ellos es las drogas en sí. Pongamos la marihuana. Esta se conoció por los efectos que producían a los animales. Se vio que podía ser administrado en los humanos. También se vio que tenía efectos secundarios. Pero hay personas que ya no la utilizan como un fin médico, como un fin terapéutico, sino que como un fin de diversión. Entonces, ahí es donde nos llegamos a que los hemos explotado de más. Otro de los ejemplos que menciona su libro de texto, y es el que más me gustó, es que mencionaba que había un convento en el cual tenían unas cabras. Las personas observaron que estas cabras empezaron a comerse los frutos de las plantas de café, porque tenían plantas de café, y vieron que posterior a la ingesta de los frutos de la planta de café, las cabras empezaban a brincar y a fregar y que no podían ni dormir durante la noche. Entonces ahí observaron que las frutas de la planta de café, las cuales tienen cafeína, sabemos que es una droga, producía ciertos efectos en los animales y por lo tanto podía tener ciertos efectos en los seres humanos. Entonces, prácticamente todo empezó con la observación a la hora que veían un animal ingerir ciertos medicamentos. Aunque los organismos terrestres y marinos siguen siendo fuentes valiosas de compuestos con diversas actividades farmacológicas, la invención de fármacos se inclinó más hacia el uso de la química orgánica sintética, que es una disciplina que ha florecido en los últimos 150 años y comenzó en las industrias de los colorantes. Les puse las industrias de los colorantes porque hay algo bastante bonito con respecto a esto. Recordemos que los colorantes son compuestos coloreados. Tienen una afinidad selectiva por los tejidos biológicos. Por lo tanto,
cuando dieron o cuando se vio la investigación de los colorantes, que por cierto, esta fue estimulada por Paul Ehrlich, él evidenció o observó que existían receptores químicos con los cuales los colorantes interactuaban y se fijaban, y habían otros que no. Y aquí es donde se da lo del órgano blanco o del blanco en sí del fármaco. Todos los fármacos son modificados para que puedan tener ciertas interacciones a ciertos blancos específicos, no a todos. Y eso es lo bonito o es lo bueno de la investigación de los colorantes, que nos dejó eso, de que no se unía a todos los receptores químicos de los tejidos, sino que se fijaba específicamente a algunos. Otra de los descubrimientos importantes en cuanto a la farmacología fue el descubrimiento de la penicilina, que prácticamente aquí inició la era de los antibióticos. Vamos a hablar sobre los orígenes de los fármacos. En cuanto a los orígenes de los fármacos, vamos a hablar sobre 3 aspectos importantes. Aquellos fármacos que están producidos por moléculas pequeñas, su libro de texto menciona, son la tradición, y son la tradición porque la mayoría de fármacos están producidos por moléculas pequeñas. Luego están las moléculas líderes con potencial terapéutico o conocidas como prototipos. Estas moléculas son como el inicio de los estudios. Ya les voy a explicar cada una. Luego están las moléculas grandes. Vamos a empezar hablando sobre las moléculas pequeñas. La mayoría de los fármacos están compuestos por moléculas orgánicas pequeñas. Y esto se dio debido a que la tecnología permitió que se sintetizaran ciertas proteínas de los organismos. Un fármaco de molécula pequeña prácticamente sirve para identificar una colección de sustancias químicas específicas con las características que nosotros deseamos. Es una alternativa a sintetizar y enfocarse en compuestos químicos relacionados a una sustancia que se sabe que participa en una reacción biológica de interés. ¿Por qué moléculas pequeñas? Porque sabemos o conocemos, tenemos las características específicas de estas moléculas y necesitamos que nos ejerza un efecto específico en una reacción biológica específica que nos interesa. En pocas palabras, necesitamos quitarnos el dolor de cabeza, necesitamos una molécula que sirva específicamente para quitarnos el dolor de cabeza. O sea, no nos interesa una molécula que nos quite todos los dolores habidos y por haber, sino que necesitamos un fármaco que sea específicamente para eso. Eso en pocas palabras. Estas moléculas tienen un enfoque bastante estratégico y son considerados como bibliotecas porque contienen toda la información de cientos de miles de compuestos y se identifican en sí por su capacidad para interactuar con un blanco molecular específico y por lo tanto provocar una respuesta biológica específica, lo que les había mencionado. Luego tenemos a los de moléculas líderes con potencial terapéutico o conocidos como prototipos. Los prototipos rara vez son fármacos comercializables. ¿Por qué? Porque no tienen la afinidad específica para el blanco, como las pequeñas moléculas, y carecen de especificidad y por lo tanto las propiedades farmacológicas deseadas pueden verse alteradas o incluso pueden no llegar a producir las propiedades o los efectos terapéuticos necesarios, que es lo que andamos buscando. Entonces, estos químicos normalmente fueron sintetizados y derivados para que pudiéramos tener una relación de estructura prácticamente y
para que pudiéramos optimizar estos derivados o estos compuestos y modificarlos de tal forma que pudiéramos llegar a ser que tengan una afinidad por el blanco específico que nosotros queremos. Y con esta transformación que le hacemos a estos fármacos, a estos prototipos, buscamos actividades específicas que puedan llevar a darnos los efectos deseados. Hablamos sobre antagonistas, hablamos sobre agonistas, que puedan llegar a, digamos, atravesar la barrera hematoencefálica, que se dé una absorción y una distribución en el cuerpo adecuada, que se dé un metabolismo adecuado y que disminuyamos los efectos deseados. O sea, prácticamente los prototipos son para eso, son para ponerle a ellos o para tratar de modificarlos a modo de crear un fármaco que cumpla con todas las especificidades para producir un efecto terapéutico deseado. Luego tenemos las moléculas grandes. Las moléculas grandes son proteínas poco comunes y se han podido utilizar debido a la tecnología de modificar el DNA recombinante. Un ejemplo de las moléculas grandes es la insulina, que se introdujo en la medicina clínica para el tratamiento de la diabetes, allá por el 1921. Prácticamente la insulina fue purificada y fue sacada del páncreas de un bovino y se modificaron de tal forma que pudieran ser utilizadas en humanos. Hay proteínas que son usadas con fines terapéuticos. Podemos incluir hormonas, incluso el factor de crecimiento. También podemos mencionar como un ejemplo la eritropoyetina. Y prácticamente estas proteínas son modificadas por medio de una serie de anticuerpos monoclonales y la investigación ha sido tan buena, tan genial, que se ha podido modificar diferentes proteínas, incluso para el tratamiento del cáncer y de ciertas enfermedades autoinmunes. Los blancos de acción de los fármacos. Como habíamos mencionado, los primeros fármacos se dieron por la observación de los efectos de las plantas a la hora de ser ingeridos por animales. Ahora en día, o en la invención moderna, por decirlo así, generalmente el enfoque es muy diferente y se empieza por una hipótesis. Hay una determinada proteína que puede desempeñar un papel esencial y por lo tanto yo pienso que la puedo modificar para poder contrarrestar determinada enfermedad. Y ahí empiezan los estudios. Para que nosotros podamos entender los efectos deseados de un fármaco, hay dos preguntas que nos tenemos que hacer y a las cuales tenemos que responder. ¿Es el blanco drugable? ¿Qué significa esto? Y es la posibilidad de que una molécula orgánica de bajo peso molecular modifique un blanco en específico, se una a una parte de él y tenga afinidad y selectividad considerables para poder producir un efecto terapéutico específico. En pocas palabras, que el fármaco tenga la capacidad de unirse a una célula, a un blanco específico y producirme los efectos que yo quiero. Eso. Si el fármaco cumple con esto, estamos cumpliendo con una acción del fármaco y es la más importante, por cierto. Y la otra pregunta ¿es económicamente viable? Como todos sabemos, las investigaciones son bastante costosas y lastimosamente las realidades económicas de cada persona influyen en la dirección de las farmacéuticas a la hora de estudiar o de desarrollar un nuevo fármaco. ¿Qué significa?
que para las compañías el desarrollar un fármaco va a ser, van a realizar un esfuerzo o lo van a provocar o lo van a investigar cuando les va a llevar una ganancia económica. Raras veces hay estudios de fármacos contra aquellas enfermedades que no son comunes o incluso que son más comunes en los países subdesarrollados, en los cuales sabemos que la economía es tan mala que probablemente no tengan el acceso económicamente hablando a los fármacos que ellos van a desarrollar o que ellos van a inventar. Entonces, diferente fuera que el gobierno fuera el encargado de desarrollar estos medicamentos, pero no lo es. Lastimosamente son las entidades privadas y las entidades privadas no hacen algo si no lleva nada a cambio. Luego pasamos a la investigación preclínica o adicional. Aquí tenemos que considerar todos los aspectos de las moléculas en cuestión, la cual vamos a investigar. Tenemos que conocer su afinidad y selectividad para interaccionar con el blanco, que les acabo de explicar qué es el blanco. Y las propiedades farmacocinéticas que ésta pueda llegar a tener en el organismo. Entre paréntesis les he puesto ADME. ADME son las propiedades farmacocinéticas que tienen todos los fármacos habidos y por haber. A, de absorción, D, de distribución, M, de metabolismo y E, de excreción. De ahora en adelante, todas las clases que ustedes vean, les van a empezar a explicar el cómo y por qué se entienden las propiedades farmacocinéticas. Y en todos los fármacos se habla de ADME. Entonces, es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta. En la otra clase, si no me equivoco, les van a explicar específicamente cómo se dan estas propiedades. Entonces, ¿para qué sirve la investigación preclínica adicional? Para conocer todo esto. Y a su vez también para identificar la toxicidad general que pueda llegar a tener el fármaco o la molécula en el humano o en el sistema humano. Cabe mencionar de que la investigación preclínica adicional normalmente, se hace en animales, porque se necesita monitorear todo lo que ya les mencioné. Normalmente se utiliza un ratón, que es considerado un roedor, y un conejo, porque se asimila que el organismo de ellos es muy similar al nuestro. Otra cosa que es importante que nosotros sepamos es de que esta investigación preclínica también sirve para conocer o para evaluar qué tan carcinógeno, qué tanta genotoxicidad o qué tanta toxicidad reproductiva puede llegar a tener una molécula o un fármaco, porque en la etapa de investigación ya en humanos es terminantemente prohibido probar los medicamentos en las mujeres embarazadas. Entonces, estos efectos se observan en los animales. Ahí podemos ver si puede llegar a tener alguna malformación genética el bebé al nacer después de haber administrado ciertos fármacos, si afecta en el desarrollo de si afecta en el incremento del crecimiento de o sea, todos estos factores se observan en la investigación preclínica, porque en el estudio clínico ya en humanos está prohibido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es de que la investigación preclínica es antes de que se puedan administrar estas moléculas o estos fármacos a los humanos. Incluso ante un fármaco nuevo y para llevarse los estudios clínicos necesarios, por ejemplo, en Estados Unidos, la farmacéutica o el patrocinador que está desarrollando el fármaco presenta ante la FDA
una aplicación de IND. El IND significa nuevo fármaco en investigación. ¿Qué significa? Que si esta farmacéutica tiene un nuevo fármaco en investigación, va a la FDA, que es la Administración de Medicamentos y Alimentos, y pide permiso para poder tener o usar el fármaco en una investigación humana. Y no solo es el permiso, sino que da todos los datos específicos que hasta el momento ha obtenido en los animales. Y la FDA le termina de dar el ok para que ésta pase a la siguiente fase, que es la fase del estudio clínico. En los estudios clínicos, la FDA tiene un papel bastante importante y que prácticamente podemos decir que es una agencia reguladora federal que está dentro del Departamento de Salud y de los Servicios Humanos de Estados Unidos y que sirve o es responsable para proteger la salud pública, garantizar la seguridad, eficacia y seguridad de los fármacos humanos y veterinarios, además de productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos y productos que puedan llegar a emitir radiación. La FDA también es responsable de promover la salud pública, ya que esta puede ayudar o acelerar innovaciones que hace a los medicamentos o a los alimentos más efectivos, seguros y asequibles. Y por lo tanto, también ayudan a obtener información científica precisa necesaria para poder emplear o no ciertos medicamentos o alimentos que sabe que mejorarán la salud o incluso si la empeorarán, pues es obligación de la FDA detenerla. En la realización de los estudios clínicos, prácticamente están diseñados para adquirir la información específica de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas de un fármaco en específico, antes de poder emplearse en los humanos. Que es lo que les mencionaba: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, vamos a tener de que en Estados Unidos existe la NIH. La NIH es el Instituto Nacional de la Salud. El Instituto Nacional de la Salud dice que tenemos que identificar 7 principios éticos que deben cumplirse antes de que se pueda comenzar un ensayo clínico. Y son los 7 principios que yo les he puesto en esta diapositiva. Empezamos hablando sobre el valor social y clínico. ¿Tendrá un impacto social el fármaco ¿cómo es que se llama? A desarrollar o a investigar? ¿Mejorará la clínica o las enfermedades de mis pacientes? La validez científica, para eso es el estudio clínico, para darle validez científica y para conocer si de verdad en la etapa de preinvestigación o la investigación preclínica, como mencionamos, tiene validez necesaria para que pueda ser probada en humanos. Luego, la selección adecuada de los sujetos, el consentimiento informado, que es el permiso que los sujetos dan para poder estar dentro del estudio clínico, la relación favorable de riesgo-beneficio, si los efectos secundarios que se han observado en animales no son tan graves, con respecto al beneficio que se quiere llegar a tener. Luego está la revisión independiente de cada sujeto y el respeto por los sujetos potenciales e inscritos. Entonces, vamos a tener que las fases de estudio, según la FDA, se llevan a cabo en 4 fases. La fase 1, 2 y 3 están diseñadas para establecer la seguridad y la eficacia de los fármacos, mientras que la fase 4 sirve para obtener información adicional con respecto a nuevas indicaciones, riesgos, dosis que no se pudieron prever en las primeras 3 fases. En pocas palabras, la fase 4 ya se da cuando el fármaco está en el mercado, cuando todo mundo puede tomarlo. Y vamos a hablar un poco sobre las fases.
Entonces, en la fase 1 es cuando se da la primer prueba en humanos y se da de 10 a 100 participantes. Usualmente son voluntarios, son sanos, es rara que haya un paciente o un voluntario que tenga alguna enfermedad avanzada o poco común, pero se han dado casos. Es para cualquier persona que quiera participar en el estudio. Sirve para conocer la seguridad y la tolerancia del medicamento y el tiempo aproximado de estudio es de 1 a 2 años, una tasa de éxito del 50%. En la fase 2 ya vamos en pacientes específicos, son de 50 a 500 participantes, son aquellos pacientes que están sujetos a recibir los medicamentos experimentales a los cuales tienen la enfermedad específica en las cuales nosotros necesitamos probar el medicamento. Este puede ser de una forma aleatoria o controlada, incluso puede ser doble ciego, que ninguno de los pacientes o ninguno de los sujetos sepa qué es lo que le estamos dando, pero le estamos diciendo que le va a curar su enfermedad. Y este sirve para ver la eficacia y el rango de dosis que pueda tener el fármaco a utilizar. El tiempo de estudio es de aproximadamente de 2 a 3 años y una tasa de éxito del 30%. En la fase 3 ya hablamos sobre un estudio multicéntrico. Hablamos sobre ya miles de participantes. Siempre son pacientes sujetos que reciben un medicamento experimental debido a una enfermedad específica, la cual queremos contrarrestar con este fármaco. De la misma forma es aleatorio controlado y sirve para confirmar la eficacia del fármaco, pero en una población más grande. Tiene un tiempo de estudio aproximadamente 3 a 5 años y una tasa de éxito del 25 al 50%. Y luego entramos a la fase 4 o de vigilancia post-comercialización, en la cual hay varios de miles de participantes, incluso millones a veces. Y en estos pacientes el tratamiento está aprobado, se ha tirado al mercado, se ha tirado a la farmacia. Por eso la etiqueta es abierta, cualquier persona sabe qué es lo que está tomando y cualquier persona lo puede tomar. Y sirve para conocer eventos adversos o interacciones fármaco-fármaco que no se pudieron prever en las otras 3 fases. No tiene duración fija porque el fármaco, mediante lo vayan tomando, incluso pueden haber efectos secundarios hasta 10 años después de la ingesta repetitiva de los fármacos, ¿verdad? Entonces, en esta fase le puse el ejemplo a sus compañeros de la vacuna del COVID o del coronavirus, ¿verdad? Estamos hablando que hubo una vacuna que normalmente, si ustedes suman estas 3 fases antes de llegar a una comercialización masiva, estamos hablando de aproximadamente 10 años de estudios previos. Y la vacuna la hemos sacado en, ¿cuánto? 1 año y medio, casi 2 años. ¿Qué significa? Que ahorita ya estamos en la fase 4, la están terminando de probar en nosotros. Puede que hayan efectos adversos que ellos no vieron porque el tiempo fue el límite y por lo tanto ya en la implementación masiva se puedan llegar a conocer. Otro de los ejemplos en los cuales la fase 4 es importante, no sé si ustedes vieron una noticia que decía que la ranitidina con el uso prolongado podía ser cancerígeno. Cuando se hicieron las primeras 3 fases, la ranitidina tenía los mínimos efectos secundarios, pero con el tiempo, 10 años después, se dieron cuenta que podía ser un precursor de cáncer. Entonces, ahí es donde entra la fase 4 y la cual nunca termina. Vamos a hablar ahora, antes de que nos pasemos, recuerden de que ningún fármaco es totalmente seguro, sin importar el tiempo que haya estado en investigación o en estudio clínico. Siempre se pueden producir algunos efectos indeseables. No hay ningún fármaco que sea completamente libre de efectos secundarios. Luego vamos a hablar sobre la medicina personalizada o individualizada o de precisión. ¿Qué significa?
Los inventores de estos fármacos se esfuerzan porque el paciente porque el fármaco se pueda ajustar de una forma o modificar de una forma en la cual el medicamento haga su efecto a los diferentes pacientes individuales. Pero también se debe de aprovechar todo el potencial de ese enfoque, ya que requiere un conocimiento profundo y considerar la heterogeneidad de la población o a los pacientes a los cuales se les va a administrar el fármaco como objetivo de dicha enfermedad. ¿Qué significa? Que por mucho que las personas tengan la misma enfermedad, cada persona o cada organismo es un mundo. Por lo tanto, a pesar de que el fármaco diga que es específico para una cosa, puede ser que no a todas las personas les dé el mismo efecto terapéutico o no a todas las personas les dé el mismo efecto secundario. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos en cuenta la diferencia que puede haber entre una persona y la otra. Aparte, se pueden desarrollar análisis simples de sangre u otros para supervisar en sí el tiempo real, ya sea de progreso o de fracaso del tratamiento. Y de eso hay muchos ejemplos en su libro de texto. Por eso los mando a que lo lean, porque con los ejemplos ustedes van a terminar de comprender lo que yo les estoy dando a entender. Hay avances recientes, especialmente más en genética y genómica, que nos proporcionan las herramientas poderosas para comprender esta heterogeneidad. Y por lo tanto, la herramienta más eficaz para desentrañar todos estos misterios de la heterogeneidad prácticamente se han ido observando, se han ido conociendo desde el momento en que se puede estudiar el DNA de las personas de una forma más rápida y de una forma más económica, porque prácticamente el genoma es el que hace que se produzca la diferencia entre un paciente y el otro. Entramos a una parte en la cual vamos a hablar un poco sobre la política pública y el cómo y por qué las industrias farmacéuticas deciden o no desarrollar o investigar muchos fármacos. Sabemos que los fármacos pueden salvar vidas, pueden prolongarlas, pueden mejorar incluso la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, en nuestro medio no todo se hace por salvar vidas, por prolongar vidas y por mejorar la calidad de vida, porque lastimosamente, como el nombre lo dice, son industrias farmacéuticas y ellos solo se basan en una cosa y es en la economía de libre mercado. Esto hace que el acceso a los medicamentos no sea equitativo, ya que estos expertos lo que buscan es un beneficio económico. Y sin este beneficio económico, ellos no tendrían los recursos necesarios para poder seguir desarrollando fármacos nuevos. Y aquí es donde entra de que hay grupos de oposición de bien social que argumentan que debería de estar medido como un derecho constitucional a la vida, que debe de garantizar el acceso a los medicamentos y a otros cuidados de salud. Y estos que pelean por eso critican a las compañías farmacéuticas porque prácticamente lo ven como un negocio para fabricar y vender medicamentos. Entonces, es importante que nosotros sepamos esto porque en el sistema actual, principalmente las compañías farmacéuticas son privadas, ninguna es estatal, ninguna es del gobierno. Por lo tanto, las compañías solo buscan su beneficio financiero y la obligación para los accionistas es tener el dinero necesario para que ellos tengan ganancias específicas. Por lo tanto, el precio de estos medicamentos ya prescritos a veces causa bastante como dolor, por decirlo así, porque hay medicamentos que son sumamente caros y no están al alcance de todos los consumidores.
Tal vez aquellos que pagan un seguro de vida o un seguro de salud, en los cuales ellos ¿cómo es que se llama? Les administran o les consiguen la cantidad de dinero necesaria para que puedan tener acceso a estos fármacos. Pero hay mucha gente, más que todo en nuestro país, que no tienen la capacidad económica para poder tener a la mano estos fármacos. Y también hay que tener en cuenta de que para que se dé todo el proceso de desarrollo de los diferentes fármacos, las farmacéuticas necesitan tener bastante dinero para invertirlo, ya que es un estudio a largo plazo y por lo tanto tienen que tener una forma de recuperar los costos que le han dado en la invención y el desarrollo de esos fármacos. Para las industrias farmacéuticas, prácticamente es una empresa de alto riesgo. ¿Por qué? Porque los costos de estos productos son bastante largos debido a todo el proceso que necesitan llevar, que ya se los mencioné. El margen de éxito, así como puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, ellos pueden invertir y no lograr como producir un fármaco que sea bueno para la gente y por lo tanto no le van a recuperar el costo. La regulación que estos tienen es bastante estricta. La competencia que tienen es bastante grande. Entonces, todo esto abona a que podamos saber cuánto o por qué se dan el desarrollo o la formación de ciertos fármacos. Entonces, aquí podemos explicar 6 causales o 6 cosas bien importantes de por qué la industria farmacéutica maneja las cosas como las maneja. Vamos a hacer la primera pregunta, ¿de quién paga? Es cierto que hay personas que deciden donar su dinero para ciertas investigaciones de fármacos en específico, pero la mayoría del tiempo los costos de los fármacos prescritos corre a cargo de los consumidores. ¿Qué significa? Que cada persona va a ser la encargada de pagar por ese fármaco y de, por lo tanto, pagar el tiempo, el dinero de la investigación que se llevó a cabo de aproximadamente 10 años. Y ya vieron que no es bastante barata. Son de millones los que hablamos. Luego hablamos sobre las propiedades intelectuales y patentes. Prácticamente en Estados Unidos, porque este libro fue creado en Estados Unidos, hay una propiedad intelectual que protege a las farmacéuticas y a los científicos y les proporciona la patente de su fármaco desarrollado, de su fármaco investigado. Hay un sistema de protección de patentes que brinda dicha protección durante aproximadamente 20 años a partir del día en que registran el fármaco. ¿Qué significa? Que durante este periodo, los dueños de la patente tienen los derechos exclusivos para solo ellos producir y comercializar el medicamento. A los 20 años que expira esta patente, ya queda libre para que cualquier otra farmacéutica pueda llegar a producir un fármaco equivalente o conocido como genérico. ¿Cuándo vamos a decir que un producto es genérico, aunque no esté patentado? ¿Y cómo puede llegar al mercado? Un producto genérico debe tener 2 cosas específicas. Ser terapéuticamente equivalente al original, en pocas palabras, que produzca los efectos terapéuticos que necesitamos igual que el original, y que contenga la cantidad la misma cantidad del mismo ingrediente del químico activo para alcanzar las concentraciones necesarias para que se puedan dar los efectos secundarios, los efectos terapéuticos. En pocas palabras, que sea igual al otro, que tenga los mismos componentes y que tenga la misma cantidad de medicamento, que produzca los mismos efectos. Luego, hablamos sobre la ley de Bayh-Dole, que esa norma solo es en Estados Unidos, que es una ley que se creó, en la cual el gobierno tiene la obligación de dar dinero a los científicos para que estos puedan desarrollar e investigar en sus propias instituciones
la producción de nuevos fármacos o de nuevas moléculas que puedan llegar a beneficiar a las grandes mayorías. Eso no se da acá, eso solo en Estados Unidos. Luego llegamos a la promoción de fármacos. Si ustedes se fijan, ahora en día, ¿cómo promocionamos los fármacos? Por medio del tele, por medio de la radio. Las farmacéuticas mandan a los visitadores médicos a los consultorios de los doctores a ofrecerles los medicamentos. Prácticamente es una campaña de publicidad directa para el consumidor y dirigida para el público en general. Cuando lo ideal debería ser de aprender con literatura médica y con bases científicas todo lo que se necesita saber sobre el fármaco y sobre el por qué estos medicamentos podrían venderse por sí mismos o incluso podrían venderse a nuestros pacientes, pero ahora todo es público. Incluso se van a encontrar en su práctica clínica de que hay pacientes de que llegan a pasar consulta con ustedes dejan cierto medicamento y ellos le dicen, mire, pero es que en la tele vi que este es mejor. Y uno así como que sí, pero este tiene, ¿qué? Menos efectos secundarios, ejemplo. Sí, pero es que en la tele vi esto. En la tele dice que esto, entonces, con tanto internet y tantas redes sociales y tantas campañas publicitarias sobre medicamentos, ahora las personas incluso creen saber más que el médico, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan cómo tratar de manejar a estas personas y cómo tratar de entablar una conversación sin que ustedes puedan maltratar o contrarrestar la opinión que tiene el paciente. Luego hablamos sobre la injusticia global. ¿Por qué injusticia global? Porque el desarrollo de los fármacos son tan costosos y la inversión es del sector privado, por lo tanto, estas se centran o se enfocan en aquellos mercados en los que saben que los países ricos les van a devolver lo que han invertido en el desarrollo de estos fármacos. Y por lo tanto, tienden hasta cierto punto a que en países de subdesarrollo no se tenga la capacidad para adquirir estos medicamentos o incluso que las personas no tengan la capacidad económica para poder tener dicho tratamiento a la mano. Y luego tenemos la responsabilidad del producto. La responsabilidad del producto son leyes que responsabilizan a las farmacéuticas a proteger a los consumidores. ¿Qué significa? Para eso es el estudio clínico, para advertir sobre los efectos adversos. Entonces, prácticamente las compañías farmacéuticas tienden a ser responsabilizadas por cualquier error de diseño o fabricación, incluso en aquellas en las cuales producen publicidad, en la cual dicen cosas que no son. Por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan antes, o hay personas acá que fuman, antes las cajas de cigarro no traían los efectos secundarios. Si se fijan ahora, debido a esta ley de responsabilidad del producto, obligan a las empresas a que la caja de cigarros vaya con que fumar mata, fumar produce cáncer, fumar produce, o sea, es como una advertencia en la que ellos le están diciendo que sin importar los efectos secundarios es responsabilidad de cada quien el ingerirlo, ¿verdad? Y es una de las cosas que pasaba ahorita con lo de la vacuna de AstraZeneca. No sé si ustedes leyeron un comunicado de la farmacéutica que decía que debido al poco tiempo en el cual habían sido obligados a producir dicha vacuna, no se hacían cargo de los efectos secundarios que esta vacuna pudiera llegar a producir a largo tiempo. Entonces, ahí prácticamente se están desligando de la responsabilidad del producto. Y es otra de las cosas o críticas que puede llegar a tener las industrias farmacéuticas. Luego vamos a hablar sobre los fármacos Me Too.
Como en inglés se menciona me too, yo también, es usado para describir un producto farmacéutico que por lo general es estructuralmente similar a un medicamento que ya está en el mercado. Similar, no igual. Es la diferencia de ¿cómo es que se llama? Los fármacos que les había mencionado anteriormente. Los genéricos. Los genéricos son idénticos, igualitos, como que fueran 2 gotas de agua, 2 gotas de aceite. Y tú no. Vienen de la misma familia, estar estructuralmente de la misma forma, pero sus componentes son diferentes. Más sin embargo, producen los mismos efectos terapéuticos o incluso mejores con respecto a los primeros. Los fármacos Me Too tienden a disminuir un poco la ganancia de las farmacéuticas que produjeron dicho medicamento al principio, debido a que se han dado casos en los cuales el segundo fármaco o el tercer fármaco ha sido mucho mejor que el original. Y el ejemplo que me gusta poner, y creo que está en su libro de texto, es el de la atorvastatina. La atorvastatina es una estatina y fue la 7ª estatina en ser introducida al mercado. Y ahora es el fármaco más vendido en el mundo. O sea, de los estatinas es la mejor. Ustedes han estudiado, van a escuchar de simvastatina y de atorvastatina, porque son las dos que se mueven en nuestro medio. Entonces, las dos son estatinas, las dos hacen los mismos efectos terapéuticos, pero tienen componentes diferentes. Y por último, hay muchos de los avances en genética, biología molecular que son bastante recientes y particularmente se tienen que medir en el tiempo requerido para desarrollar fármacos que ahorita están en estudio. Se puede esperar incluso que la medicina molecular moderna sostenga el desarrollo de tratamientos farmacológicos más eficaces y más específicos para un espectro que sea cada vez más amplio para las diferentes enfermedades humanas. Y por lo tanto, se necesitará de un aumento continuo en la productividad y para mantener así las compañías farmacéuticas de hoy en día, ya que como les mencionaba, debido a las patentes que solo les da 20 años de uso exclusivo del fármaco, hay muchas patentes que ya van a vencer, que significa que cualquier otra farmacéutica va a tener a la mano la probabilidad de producir fármacos genéricos iguales a los originales. Y por lo tanto se van a ver obligados a utilizar las nuevas formas de medicina molecular para producir nuevos fármacos. Y prácticamente, en resumido, esta es la clase que me tocaba darles ahora. Como les mencioné al principio, es introductoria, solo es para que más o menos conozcan cómo fueron producidos los fármacos y de dónde vienen. Y recuerden que la medicina solo hay una y que es efectiva cuando tiene evidencia científica que la respalde. Significa que todo aquello que no es explicado científicamente no funciona. Entonces, no sé si tiene alguien alguna pregunta o nos quedamos hasta aquí y nos vamos a almorzar porque ya son las 2:30. ¿O alguien tiene alguna duda? Yo creo que todos se durmieron, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, le voy a pasar las diapositivas a su representante para que la tengan. Y las preguntas de esta clase de la clase. Así es que cuídense, estudien, provecho y cualquier cosa, escríbanme, que para eso estamos. Que tengan feliz tarde y provecho para todos. Gracias, doctora.